Cuando era un niño pobre, en el pobre pueblo de Sabaneta, lo llamaban el arañero, porque andaba por las calles pregonando arañas. Arañas calientes para las viejas que no tienen dientes. Arañas sabrosas para las muchachas buenas mozas. Pero las arañas que aquel niño vendía no tenían patas peludas, a nadie atrapaban en sus telas y a nadie envenenaban, y no tenían tampoco la mala costumbre de engullir al macho después del amor. Las arañas del niño arañero eran sabrosas golosinas que su abuela preparaba a base de jugo de papaya y algunos ingredientes heredados de la cocina indígena. Nadie sabía, nadie sabe por qué se llamaban con tan injusto nombre esos dulces que alegraban la boca y aliviaban a los enfermos y redondeaban los muy escasos ingresos de la familia. Y yo quiero dedicar la lectura de esta noche, la lectura de hoy, a ese hombre que nunca traicionó el niño que había sido. O sea que voy a dedicar la lectura a Hugo Chávez, que hay quienes dicen Hugo Chávez, que hay quienes dicen que murió, pero yo no me lo creo. El nombre del libro proviene de algo que escuché en una comunidad maya hace ya muchos años, muchos años, de alguien que dijo: nosotros somos hijos de los días. Porque en la cultura maya el tiempo es el fundador del espacio, ¿no? Entonces, a mí desde entonces esa mosca me anduvo así dando vueltas en la cabeza y de a poquito fue naciendo este libro que también tan generosamente acaba de escribir mi amigo de toda la vida, y se refiere al hecho de que nosotros, los humanos, los humanitos, según los científicos, estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que también estamos hechos de historias. Y si cada uno de nosotros está hecho de historias, entonces cada día, puesto que somos hijos de los días, ha de tener alguna buena historia que contar. Así que yo voy a contar unas cuantas historias esta noche, empezando por una de enero 11, sobre el placer de ir, en estos tiempos tan de vértigo obligatorio. Acabo de llegar milagrosamente sano y salvo, después de atravesar algunas avenidas bombardeadas por la lluvia y por los autos y las motos, y las urgencias de llegar a tiempo, no para escucharnos, para escucharlo a Luis, no a mí. En 1887 nació en Salta, Argentina, el hombre que fue Salta. Se llamaba Juan Carlos Dávalos y fue el fundador de una dinastía de músicos y poetas. Según dicen los decires, él fue el primer tripulante de un Ford T, el llamado Ford a bigotes, en aquellas comarcas del norte argentino. Por los caminos venía su Ford T, roncando y humeando. Lento venía, lento. Las tortugas se sentaban a esperarlo. Algún vecino se acercó y, preocupado, saludó y comentó: pero don Dávalos, a este paso no va a llegar nunca.
Y él aclaró: yo no viajo por llegar, viajo por ir. Voy a ir cambiando de temas, así para abarcar muchas cosas, muchos temas posibles. Julio I, un terrorista menos. En el día de hoy, Julio I del año 2008, o sea, en términos históricos hace 15 minutos, 2008, el gobierno de los Estados Unidos decidió borrar a Nelson Mandela de la lista de terroristas peligrosos. Durante 60 años, el africano más prestigioso del mundo había integrado ese tenebroso catálogo. Y claro, uno se pregunta, todo lo que se hace y se deshace, sobre todo guerras, en nombre de la lucha contra el terrorismo, ¿será serio? Porque si los terroristas son como Nelson Mandela, yo no sé si será serio ese asunto de la guerra contra el terrorismo. Porque si fuera seria la guerra contra el terrorismo, bueno, pues septiembre 11 seguiría siendo el día contra el terrorismo, pero se celebraría de muy diferente manera, con carteles pegados a las paredes del mundo, de todos los países del mundo, carteles que dirían: se buscan a los secuestradores de países, se busca a los estranguladores de salarios y a los exterminadores de empleos, se busca a los violadores de la tierra, a los envenenadores del agua y a los ladrones del aire, y se busca a los traficantes del miedo. Como el mundo que habitamos es un mundo al revés, todo depende del punto de vista, ¿no? De cómo se ven las cosas, desde dónde. Yo siempre digo que un plato de espaguetis visto por una lombriz es una orgía. O sea, claro, depende de quién ve y de dónde, ¿no? No, eso me lo dijo una lombriz, de verdad. Entonces, para poder reconstruir el pasado que fue, hay que tratar de mirar al revés lo que se nos enseñó que era, lo que no era. Por ejemplo, se podría enseñar historia, la historia del descubrimiento de América, de esta otra manera. Cristóbal Colón no consiguió descubrir América porque no tenía visa y ni siquiera tenía pasaporte. A Pedro Álvarez Cabral le prohibieron el ingreso a Brasil porque podía contagiar la viruela, el sarampión, la gripe y otras pestes desconocidas en el país. Hernán Cortés y Pizarro, Francisco Pizarro, se quedaron con las ganas de conquistar México y Perú porque carecían de permiso de trabajo. Pedro de Alvarado rebotó en Guatemala y Pedro de Valdivia no pudo entrar en Chile porque no llevaban certificados policiales de buena conducta. Y hasta los peregrinos del Mayflower fueron devueltos a la mar porque en las costas de Massachusetts no había cuotas abiertas de inmigración. De modo que octubre 12, un día muy importante, el día del descubrimiento, podría ser contado al revés, así. En 1492, los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un Dios de otro cielo. Y inventaron que ese Dios había inventado la culpa y el vestido
y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Hablando de terrorismo, el Día de los Desaparecidos, agosto 30. Desaparecidos, los muertos sin tumba, las tumbas sin nombre, las mujeres y los hombres que el terror tragó, los bebés que han sido o son todavía botín de guerra, y también desaparecidos, también los bosques nativos, las estrellas en la noche de las ciudades, el aroma de las flores, el sabor de las frutas, las cartas escritas a mano, los viejos cafés donde había tiempo para perder el tiempo, el fútbol de la calle, el derecho a caminar, el derecho a respirar, los empleos seguros, las jubilaciones seguras, las casas sin rejas, las puertas sin cerradura, el sentido comunitario y el sentido común. Conectado con esto es abril 28, sobre la inseguridad. Abril 28 de abril es el Día de la Seguridad en el Trabajo. La inseguridad pública es el tema preferido de los políticos que desatan la histeria colectiva para ganar elecciones. Es el tema preferido, la inseguridad. Pero hoy, abril 28, Día de la Seguridad en el Trabajo, vale la pena recordar que la violencia callejera no es la única fuente de inseguridad en el mundo, porque también resulta peligroso trabajar, porque cada 15 segundos muere un obrero, asesinado por eso que llaman accidente de trabajo. Y también resulta peligroso cruzar la calle, porque cada 25 segundos muere un peatón, asesinado por eso que llaman accidente de tránsito. Y es peligroso comer, porque quien está a salvo del hambre puede sucumbir envenenado por la comida química. Y es peligroso respirar, porque en las ciudades el aire puro es, como el silencio, un artículo de lujo. Y hasta resulta peligroso nacer, porque cada 3 segundos muere un niño que no ha llegado vivo a los 5 años de edad. Algo sobre el Día del Emigrante, que es el 18 de diciembre, y se refiere a los primeros exiliados. Hoy, 18 de diciembre, Día del Emigrante, no viene mal recordar que Adán y Eva fueron los primeros condenados a emigrar en toda la historia de la humanidad. Según la versión oficial, que es bastante machista, como toda la Biblia, ¿no? Con todo mi respeto, se trata de un libro sagrado. Pero sí que es bastante machista, porque según la versión oficial, Adán fue tentado por Eva, o sea, fue ella quien le ofreció la fruta prohibida, y por culpa de Eva fueron los dos expulsados del paraíso. Pero uno se pregunta, ¿habrá sido así? ¿O Adán hizo lo que hizo porque quiso? Quizás Eva no le ofreció nada, ni le pidió nada. Quizás Adán decidió morder la fruta prohibida cuando supo que Eva ya la había mordido. Quizás ella ya había perdido el privilegio de la inmortalidad
y Adán eligió compartir su castigo y fue mortal, pero mortal acompañado. Enero 26, la segunda fundación de Bolivia. En el día de hoy, enero 26 del año 2009, el plebiscito popular dijo sí a la nueva constitución propuesta por el presidente Evo Morales. Hasta este día, los indios no eran hijos de Bolivia, eran su mano de obra. Allá por 1825, la primera constitución boliviana había otorgado la ciudadanía a no más que el 3 o 4% de la población. Los demás, indios, mujeres, pobres, analfabetos, no tuvieron esa suerte. Para muchos periodistas extranjeros, Bolivia es un país ingobernable, incomprensible, intratable, inviable. Y eso tiene algo, pero no mucho. Yo diría que no tiene nada de raro, porque hasta el día de hoy también Bolivia había sido un país ciego de sí, y Bolivia seguía siendo, para esos periodistas extranjeros, un país invisible. Vamos a seguir con Bolivia, un par de capítulos bolivianos. La recuerdo como si la estuviera viendo. Yo andaba en las minas bolivianas, en una pequeña ciudad minera llamada Sayagua, y llevé bastante tiempo ahí, fui aceptado por la comunidad, gracias a mis habilidades de dibujante, que no llegan al talento de Luis Brito, que dibuja mucho mejor que yo. Pero eso me permitió retratar a todos los niños de las minas. Y como no había cámaras fotográficas, porque nadie tenía dinero para pagarlas, yo hice una especie de retrato de la ciudad a través de sus niños. Y tuve el privilegio de poder asistir a las asambleas obreras. Y en una asamblea de mineros me sorprendió encontrar una mujer. Porque yo no sé si ustedes saben, pero es una certeza universal que las mujeres dan mala suerte en las minas. Y que entonces, si las mujeres entraron a las minas, se desprenderían rocas que les partirían el cráneo. Esto vale para casi todos los países del mundo. La mujer como una fuente de desgracia en el mundo minero. Y en aquella asamblea, que eran puros hombres, yo vi a una mujer y me llamó mucho la atención. Y mucho más cuando esa mujer se alzó y con una pregunta interrumpió la discusión. Y la pregunta era: nuestro enemigo principal, ¿cuál es? Callaron casi todos los hombres. Hubo algunos que murmuraron el imperialismo y otros la burguesía, y alguno dijo la burocracia, y otros. Y ella, la mujer, Domitila Chungara, dijo: no, compañeros, no. Yo quiero decirles estito quiero decirles. Nuestro enemigo principal es el miedo y lo tenemos adentro. Unos años después, en 1978, Domitila lanzó una huelga de hambre contra la dictadura militar. Ella y 4 mujeres más, las 4 de la región minera. A más de uno le pareció un buen chiste. Así que 5 mujeres van a voltear una dictadura militar. Qué buen chiste. Pero al rato nomás, ya toda Bolivia estaba hambreando. Habían empezado siendo 5, después 50, después 500, 5.000, 50.000. Y toda Bolivia estaba hambreando y la dictadura cayó porque ellas no estaban equivocadas. El equivocado era el miedo. El equivocado era el miedo.